¿Cómo están todos? De nuevo, bueno, empezaré, no hay problema. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta charla de Ladrillos Diamante. Mi nombre es José Flores Castro, arquitecto de la empresa. Lo que vamos a tocar en esta oportunidad es la resistencia, que es un factor muy importante al momento de evaluar los ladrillos que vamos a utilizar para aquellos muros que soportan cargas, que son muros portantes o se conocen como muros estructurales. Agradecer de antemano a Yo Constructor por seguir de la mano estas capacitaciones que permiten que pese a la circunstancia por la que estamos pasando, no se detenga esa educación, no se detenga ese progreso que sí o sí no podemos dejar de lado, que en muchos casos ha pasado. Gracias a todos por participar. Al final de la presentación espero las preguntas del caso para poder ayudarlos. Listo, empecemos. Como ya mencioné, en esta oportunidad vamos a citar lo que es la resistencia de ladrillos estructurales. Tendríamos que hablar en esta oportunidad de lo que es norma. La norma es 030, que es la norma de diseño sismo resistente. La norma es 070, que es la norma de albañilería, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma técnica peruana. No podemos dejar también de lado el énfasis que debemos dar al evaluar el edificio que estamos trabajando y los materiales que deben responder a este y sus necesidades, ya que el gran déficit que tenemos hoy en día en el Perú es de hogares. Si se dan cuenta y analizamos los resultados emitidos por Capeco, por los gobiernos regionales, etcétera, existe un gran déficit de vivienda y lamentablemente la calidad de vida de estas no se está estimando dentro del avance que se asume se está tomando poco a poco por parte de los gobiernos o entidades privadas. No podemos dejar de lado una palabra muy importante que es el confort, ya que no podemos diferenciar sin esta palabra un hogar de un edificio de acopio, de un edificio ya sea administrativo, entre otros, porque el confort tiene muchas palabras transversales a este, tal como es la resistencia, ya que un hogar debe brindarnos seguridad, así como todo edificio, pero hay una gran diferencia. Después de que nosotros trabajamos, estamos en el día a día y llegamos a nuestros hogares, definitivamente necesitamos que ese hogar nos brinde todas esas características que puedan velar por nuestro confort, sea aislamiento acústico, aislamiento térmico, entre otros. De esta manera vamos a abordar el tema de hoy con estos 4 pilares. Empecemos entendiendo cuáles son los ladrillos que vamos a tocar en esta oportunidad. Vamos a tomar este módulo o este ejemplar para entender a grandes rasgos. Ojo, solo es un ejemplar, es un modelo, donde podemos ver que tenemos 3 partes de un edificio. Tenemos el techo, tabiquería y muro portante. En esta oportunidad, ya que estamos hablando de ladrillos estructurales, ladrillos cuyo enfoque se perfila en la resistencia, definitivamente hablamos de un muro portante, o estructurales como quieran llamarlo. Estos son los ladrillos que comercializamos y cada uno de estos tiene características relativamente diferentes en lo que es dimensión, pero todos estos ladrillos responden a una misma clasificación, salvo el King Kong Infest, que poco a poco vamos a ir desglosando y explicando. Pero si se dan cuenta, el perfil es muy similar, la manera como se distribuyen los alvéolos y cómo estos se apilan también es la misma, ya que el comportamiento físico que debe tener en una edificación va a ser el mismo, resistir cargas. Hagamos un análisis conceptual para entender un poco más lo que es la resistencia y todos estos componentes que le engloban. Primero hablemos de lo que es muro portante. Para esto tendríamos que mencionar la norma E070, que es la norma de albañilería, y nos dice que es un muro diseñado y construido de forma tal que puede transmitir cargas, sobre todo las cargas verticales. Estas van a ser transmitidas a lo que es la cimentación y por medio de la cimentación al suelo duro. ¿Cuál es la característica más importante de los muros portantes? Es que estos deben tener continuidad. Si nosotros trabajamos en los 2 primeros pisos, imaginemos un edificio de 5 pisos, y los 2 primeros pisos los trabajamos con un muro portante, en el tercer piso rompemos con un muro de tabiquería o un muro que sirve para separar ambientes, y los siguientes seguimos trabajando con muro portante, en realidad estamos sobrecargando la edificación, ya que no tenemos continuidad. Estamos cortando esa transmisión de cargas a través de estos muros lineales, verticales, que repito, y es muy importante, deben tener continuidad vertical. La dureza, y acá tendríamos que citar algunos puntos. Cuando nosotros hablamos, permítame activar lo que es
la pluma para poder graficar. Listo. Hablemos de granulometría. Este tema es ligeramente complejo. Si nosotros tenemos materia prima que es muy finita o la granulometría es muy pequeña, o sea, las tierras de arcilla son muy pequeñas, nos va a quedar un espacio muy pequeño. Si se dan cuenta, el espacio libre que no se está cubriendo es mínimo. Si nosotros tenemos una materia prima cuya granulometría es muy tosca, estamos viendo que los espacios intermedios que quedan son muy grandes. Entonces tenemos dos caminos. O tiende a ser muy poroso el producto que estamos produciendo, ya que esos vacíos se podría traducir como una porosidad, la misma que se traduce en absorción de líquidos, absorción de agua, eso también está estandarizado por la norma, lo mismo que se puede traducir en la resistencia constante que se tenga ante una presión axial. Ya a futuro vamos a explicar a detalle qué es una presión axial que se va a ejercer sobre un ladrillo. O, si vamos al otro lado, estaríamos hablando de una granulometría muy fina que nos va a dejar pequeños espacios, no va a tener mucha porosidad. Entonces el acabado de los ladrillos trabajados con una granulometría tan fina va a ser muy liso. Pero hay un gran problema. O tiende a ser resistente y poco duro, ahorita vamos a hablar del significado de la dureza, o va a ser un elemento muy duro. Por ejemplo, ¿qué elemento o qué material para la construcción es muy duro? Los vidrios, los cerámicos, porcelanatos, porque la granulometría, justo lo que estamos hablando, las materias son muy finitas. A recibir un impacto o al tratar de generar un rayón, simplemente el rayón no va a poder penetrar este cuerpo, pero el impacto sí va a hacer que este colapse o se quiebre, que falle. Nosotros necesitamos ver un punto medio, voy a cambiar de pluma para que se vea. Necesitamos un punto medio donde no debe ser muy poroso. Por ejemplo, ¿qué tipo de ladrillos son muy porosos? Los artesanales. Antiguamente, y en familia conversábamos, ya que en familias de ingenieros, que los ladrillos se evaluaban en obra lanzándolos de un segundo piso. Así suena irónico. Entonces los ladrillos simplemente no se quebraban, no se fisuraban, no tenían fallas que determinen que este producto sea inutilizable. Sin embargo, si aplicamos los métodos técnicos que son estandarizados por la norma que ya mencioné, la NTP o norma técnica peruana, estos ladrillos no resisten cargas de manera constante. Y vamos a ir explicando de manera consecutiva estos detalles o estas evaluaciones que estamos citando de la NTP. Entonces, no podemos irnos al extremo de que sea muy poroso. Porque sí, el ladrillo va a poder aguantar algunas cargas durante un determinado tiempo, pero simplemente esta porosidad va a determinarlo como inutilizable. Y tampoco podemos tener un ladrillo con una granulometría o materia prima, tierra de arcillas, muy fina, porque ante cualquier impacto que se puede ejercer contra este ladrillo, simplemente se va a fisurar o a tener una rotura o va a poder determinarse que ese ladrillo es inutilizable. Hay un punto medio y ese equilibrio está determinado por varios factores. Hay tres muy importantes, que es la materia prima, los materiales que utilizamos, el procedimiento para producirlos, el proceso de producción, y el porcentaje de vacíos. Si falla en dos puntos, este ladrillo es inutilizable, por lo menos si estamos hablando de muros estructurales, de muros portantes. Entonces, dejemos un poco este gráfico. Listo, ya que hemos entendido un poco lo que es dureza, que es la oposición que presenta un material al ser rayado o penetrado por otro cuerpo sólido, pasemos a lo que es en sí la resistencia, que es el enfoque principal de esta presentación. Y la resistencia es el esfuerzo que va a presentar un material o un elemento sólido antes de fallar, siempre y cuando se le ejerza una presión constante. Cuando ustedes colocan los ladrillos en un muro, van a soportar diferentes cargas. Va a soportar el peso del edificio, va a soportar el peso del mobiliario fijo que tengamos, por ejemplo en la cocina, reposteros altos bajos, en una lavandería, una poza, una mesada, etcétera, etcétera, digamos un ropero empotrado, entre muchas cosas más, va a soportar la carga viva, que viene a ser el aforo, las personas que van a habitar ese edificio. Acuérdense que estamos enfocándonos en lo que es vivienda,
va a soportar la carga del mobiliario que vayamos poco a poco sumando ese edificio, y todo esto va a ser una carga constante, sobre todo las cargas muertas, que es el peso del edificio en sí y el mobiliario fijo. Entonces, los materiales que vamos a utilizar definitivamente deben soportar más que estas cargas muertas o cargas fijas, por así decirlo, ya que estamos estimando un aforo y sobrecargas que va a tener el edificio y no debe obviamente colapsar. Por eso todo este tipo de evaluaciones que surgen y son estandarizadas por las normas técnicas peruanas. Pasemos ahora, ya que estamos hablando de normas, cómo es que debemos considerarlas y qué puntos nos interesan en este aspecto, que viene a ser la resistencia. Si hablamos de lo que es la E070, esta norma establece requisitos y exigencias mínimas de análisis y diseño de los materiales, la construcción, el control de calidad, inspección de los edificios de albañilería estructurada. Quiere decir que nos va a dar algunos parámetros que deben ser estandarizados y van a determinar qué tipo de ladrillo deberíamos utilizar para diferentes tipos de obras. Y obviamente, dependiendo de la resistencia, esto también va a determinar otros estándares como variaciones dimensionales, lo que algunos le dicen desviaciones estándar, y diferentes aspectos que poco a poco van a determinar si ese ladrillo sirve para una construcción que busca implementar muros estructurales o muros portantes, o simplemente estamos asumiendo que estamos trabajando con un ladrillo estructural y simplemente estamos sobrecargando un edificio sin ninguna razón importante. En realidad estamos poniendo en jaque el comportamiento estructural del edificio. Debemos también considerar, y este es más importante que el anterior, ya que el anterior nos da un enfoque más global, más abierto, es NTP, que es la norma técnica peruana 399.613. Esta norma tiene como objetivo los procedimientos para el muestreo, establecer los estándares para poder ensayar los ladrillos de arcilla cocida utilizados en albañilería o muros estructurales y determinar su comportamiento físico para saber si nos sirven o no. Regresando a los ladrillos que comercializamos, vamos a determinar en base a esta tabla que nos brinda la norma E070, es la primera tabla de esta norma, donde nos da los estándares respecto a la variación dimensional, todo esto relacionado a la resistencia que tenga cada ladrillo. Vamos a enfocarnos, voy a hacer un gráfico para que se entienda. Vamos a enfocarnos en estas cifras que están en medidas conocidas, son kilogramos por centímetro cuadrado. Ladrillos Diamante comercializa ladrillo clase 4 y ladrillo clase 5. No comercializamos ladrillos que resisten menos que esos tipos. Quiere decir que nuestros ladrillos resisten 130 kilogramos a más y en el caso único del King Kong Infest, 180 kilogramos a más. ¿Cómo clasificamos estos? Y vamos a hacerlo de manera muy resumida porque no quiero enredarlos. Es muy simple. Todos los ladrillos que comercializa Ladrillos Diamante son clase 4, exceptuando el ladrillo King Kong Infest. King Kong Infest viene de un ladrillo para infraestructura, educación y salud. Ahí por qué de su nombre. Ese ladrillo tiene como enfoque, su objetivo es utilizarlo en hospitales, colegios, locales comunales, entidades del Estado que vayan a construir algún edificio que corresponda a estas implicancias de este ladrillo. Entonces debemos considerarlo para ese tipo de obras supervisadas o obras licitadas. Entonces, regresando a esta tabla y ya relacionando lo que hemos mencionado, que es la clasificación de los ladrillos en base a su resistencia, lo que debemos evaluar es los ladrillos que tenemos hoy en día en obra o que estamos estimando adquirir para futuro en nuestras obras, cuánto resisten, sirven para nuestras construcciones y cómo clasificarlos, cómo evaluarlos. Para esto vamos a tomar uno de los estándares o una de las medidas que se trabaja gracias a la norma NTP o la norma técnica peruana 399.613 que nos dicta cómo es que debemos evaluar un ladrillo respecto a su resistencia característica a compresión axial en el caso de unidades estructurales. Repetimos, todos los quincones. Entonces, esta norma nos da los estándares y el paso a paso para poder evaluar estos criterios. Entonces, ¿cómo es que determinamos, llegando a este último punto, la resistencia de nuestros ladrillos? Hablemos de lo que es el muestreo. El muestreo que está estimado en la E070 y en la NTP nos habla de ensayar o evaluar unidades
de albañilería, en este caso 10 unidades. La E070 nos habla de cada 50 millares o menos podemos evaluar 10 unidades, pasar por el muestreo nos va a botar o va a determinar la resistencia de cada ladrillo en kilogramos por centímetro cuadrado, la variación dimensional para ver si está dentro del estándar de la tabla número 1 de la norma E070, y fuera de esto también el porcentaje de absorción que van a tener cada uno de estos. La norma NTP, la 399.613, que nos dicta el paso a paso a seguir para poder determinar esta resistencia, nos habla de cada 1000 millares o cada millón de ladrillos o menos, podemos evaluar 10 unidades. ¿Cuál es el paso a paso? Primero, la preparación de los especímenes. Así es como citan en la norma, la NTP. ¿Qué son los especímenes? Muy simples, son los ladrillos que estamos evaluando. 2, ¿qué medios mecánicos necesitamos? O sea, ¿qué maquinaria para poder evaluarlos? Este es un paso muy breve, muy simple. Y 3, el más importante, la ejecución del procedimiento que paso a paso debe respetarse para que en el momento de determinar, o por lo menos esta maquinaria, determine la resistencia de nuestros ladrillos, la desviación de los datos o el margen de error sea mínimo. Es por eso que vamos a ir citando cada margen de error que nos presenta la maquinaria, los estándares de trabajo, etcétera, y van a ver que son mínimos. Primero, lo que tenemos que hacer es preparar los especímenes o los ladrillos con los que vamos a trabajar. Hablemos de no menos de 5 unidades. Cada 500 ladrillos, según la NTP, podemos evaluar 5 unidades. ¿Qué vamos a hacer primero? Determinar la dimensión de los especímenes. Para determinar la dimensión, lo que dicta la norma es que debemos trabajar con un ladrillo, primero, que tiene altura y ancho iguales al modelo original. Quiere decir que en este caso, imaginando que es un ladrillo Hércules 10, el ancho de este ladrillo va a ser 14 centímetros, o este espécimen que vamos a evaluar, y el alto 10 centímetros. Ahora, ¿qué va con respecto al largo de este ladrillo? Y debe ser igual a la mitad del modelo original. El modelo original de la mayoría de nuestros ladrillos mide 24 centímetros. Quiere decir que este espécimen o este ladrillo debe tener medidas de 10 centímetros de alto, 14 de ancho y de largo 12 centímetros, la mitad de la medida original según ficha técnica o la ficha establecida por la entidad que distribuye este ladrillo. ¿Qué pasa si nuestra prensa, porque es una prensa hidráulica, les adelanto la maquinaria que utilizamos, no tiene una resistencia idónea para medir estos ladrillos? Lo que hacemos es trabajar con una menor área bruta, que es el área de asentado. No debe ser esta menor a 90 centímetros cuadrados, y simplemente vamos a ir probando la prensa hasta que responda de manera ideal. Estos ladrillos o estas medias unidades, por así decirlo, no deben tener cortes con astillas, no deben tener rajaduras, y si tienen algún espacio faltante, digamos, o tiene alguna rotura, debemos llenarlo con una mezcla que esté en densificación o en dosificación de 2:1 o 3:1. Hablando ahora de cómo preparar para ingresar a esta unidad a la prensa, debe pasar por un secado, ya que no debe estar húmedo el ladrillo. En un caso presente algo de humedad, o lo internamos en un horno ventilado de 110 grados centígrados a 115 grados centígrados por no menos de 24 horas. Una vez que este esté totalmente seco, por así decirlo, debemos enfriarlo en una cámara o en lo que es a la intemperie por no menos de 4 horas. Determinamos en un informe simple lo que es el peso, lo que son las medidas del ladrillo y todas las condiciones físicas antes de que sean internados en la prensa. Eliminamos todos los residuos o materiales ajenos a los que son propios de estas unidades, en este caso en materia prima de arcilla o tierras de arcilla, y realizamos un refrentado. ¿Qué es el refrentado? Que debe ser la gran pregunta ahora. Si nosotros internamos estos ladrillos o colocamos dentro de una prensa hidráulica, la presión que se va a ejercer sobre estos ladrillos debe estar distribuida de manera simétrica. No debe haber ningún punto donde se ejerza más presión. Quiere decir que no va a haber un primer punto de contacto, sino toda la cara de asentado del ladrillo o la cara refrentada. Este debería ser el punto de contacto, que es en todo nuestro bloque sólido o el espécimen. Sin embargo, si nosotros nos acercamos demasiado a un ladrillo, es más, hacemos un corte, vamos a ver que este presenta irregularidades que son
propias de la materia prima con la que se trabaja un ladrillo, en todo lado. Aparte de esto, en base al comportamiento que tienen los ladrillos al momento de ser internado en los hornos, el agua que tiene o el agua que contiene la mezcla se va a evaporar o vamos a simplemente perder esos volúmenes de agua que tiene dentro de esta mezcla y el ladrillo va a tomar dos caminos. O va a tener un alabeo cóncavo, que es como pueden observar en pantalla, o va a tener una convexidad, que es como un lomo en el ladrillo. Ya después explicamos a detalle. ¿Qué pasa si nosotros sobre un ladrillo con estas irregularidades ejercemos presión? Simplemente va a haber un primer punto de contacto, acá sí tengo que graficar, y toda la fuerza que proviene de la placa superior de la prensa hidráulica se va a ejercer en este punto, en esta esquina. Quiere decir que la falla va a ser en este punto de manera inicial. Y todo el quiebre del ladrillo se va a presentar de manera acelerada, ya que toda esta presión se va a distribuir solo en un punto. Les doy un ejemplo que posiblemente ustedes familiaricen, la famosa cama de clavos que citaban hace mucho tiempo. Si esta cama de clavos tuviese un solo clavo, cualquier elemento sólido que coloquen sobre esta cama va a ser perforado, porque toda la presión de este elemento se va a ejercer sobre un solo punto. Si nosotros colocamos muchos clavos, va a poder soportar este elemento sólido sin fallar o sin ser perforado. Es la misma simbiosis o simbiología que hay entre lo que es la presión entre la placa superior de esta prensa y esta irregularidad de ladrillo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos aplicar una capa que permita que este punto de contacto sea regular y la distribución de cargas ejercidas por la prensa hidráulica sea uniforme o sea de manera simétrica. Cosa que al momento de aplicar presión por medio de la prensa hidráulica se va a distribuir todas estas cargas en toda esta capa que hemos generado o este refrentado y esta se va a transmitir al edificio o en este caso que estamos hablando de un ladrillo, el ladrillo. Hablando ahora de refrentado, ¿cómo es que se hace? ¿Qué es lo que debemos utilizar? Si las unidades están ahuecadas, primero tenemos que rellenarlo, como les dije, con una mezcla simple de mortero en dosificación 1:2. En algunos casos lo hacen de dosificación 1:3. Lo dejamos secar por 48 horas para que sea parte de este elemento y luego podemos hacerlo con yeso o con azufre. Si hacemos estos pasos con yeso, nos va a tomar un día más aproximadamente. Si hacemos este trabajo con azufre, podemos trabajarlo a las 4 horas de haber aplicado el refrentado. El margen de desviación estándar que tiene el aplicar estas diferentes capas, ya sea de yeso o de azufre, es de 0.08 milímetros. Igual, los materiales con los que estamos trabajando, igual las herramientas que vamos a utilizar están estandarizadas y están calibradas de tal manera que el margen de error sea mínimo. Este es un ejemplo de refrentado. Esta es una imagen del laboratorio de la UNSA donde vemos un refrentado de azufre y como podemos observar no se muestra tal irregularidad como la muestra de ladrillo en la cara de asentado. Lo que vamos a hacer en este caso, ya conociendo la prensa hidráulica que hemos mencionado anteriormente, es hacer el paso a paso. Colocamos las placas en la parte inferior y superior. Esta parte de la prensa vamos a acercarnos. Esta rótula debe quedar libre entre la placa que está aprisionando el ladrillo o el ejemplar que vamos a muestrear y la rótula en sí, la base de la rótula. Luego ejercemos presión, en este sentido, la presión axial, y van a ver cómo el ladrillo falla. Recalcando, ¿qué es la presión axial? Si nosotros tenemos un ladrillo, ya, vamos a tratar de graficar dentro de las limitaciones que nos da el PowerPoint. Listo. Y ejercemos presión en este sentido, de manera perpendicular a su cara asentado. Es una presión axial constante. Y esto es lo que se evalúa en cada uno de los especímenes para determinar su resistencia en el área bruta de asentado. Como puede observar, la prensa nos va a botar un número que puede estar en megapascales, en kilogramos por centímetro cuadrado, antes de que este elemento falle. Y esa es la resistencia de cada uno de nuestros ladrillos. En este caso se evaluó 5 especímenes y lo que dicta la norma es que cada uno de estos debe ser sellado y debe ser diferenciado por la persona que está solicitando este ensayo o esta evaluación.
Citemos también lo que es la variación dimensional y el alabeo. Empecemos con el alabeo, que es un punto más simple. Cuando la norma nos hable de un más menos o de porcentajes, es una proporción del total, es una parte del total. Pero si nos habla de medidas exactas, como en este caso el alabeo que nos habla en milímetros, nos está hablando de un número fijo para determinado clase o determinado tipo de ladrillo. En este caso, si nosotros trabajamos con ladrillos clase 4, ladrillo clase 5, si se dan cuenta, mientras más resiste el ladrillo, los estándares son más estrictos, son más ajustados. ¿Qué es lo que debemos evaluar para determinar el alabeo? Utilizando cuñas de medición o en algunos casos utilizan vernier, lo que hacemos es, vamos a simular en este ladrillo que hacemos un corte en diagonal, vamos a medir la diagonal de la cara sentado del ladrillo. No es que tengamos que cortar el ladrillo en obra de manera diagonal, este es un ejemplo para que se entienda. Y vamos a medir esa diferencia que hay entre el elemento plano que coloquemos en la parte superior, agarrando los extremos de esa diagonal, y esa profundidad en el caso de que sea una concavidad, o ese lomo en el caso de que sea una convexidad. La mayor profundidad que tengamos en este ladrillo, luego de medir con una cuña, ese va a ser el alabeo máximo de nuestro ladrillo. Si hablamos de un ladrillo clase 4, no debe exceder los 4 milímetros, y si hablamos de un ladrillo clase 5, no debe ser mayor a los 2 milímetros. Hablemos ahora de lo que es la variación de la dimensión, o la variación dimensional. Esta etapa es más simple. ¿Por qué no se habla de porcentajes? Porque no todos los ladrillos son iguales. Y si hablamos de un estándar, sea para arriba o para abajo, respecto a lo que son mediciones, si es más grande o más chico, hablando de manera más simple, definitivamente debe estar esto determinado por el tipo de ladrillo que tenemos. El tipo, no hablo de clase, la clase va determinada en base a la resistencia del ladrillo. Pero el tipo de cada ladrillo va a estar determinado por las dimensiones de este. Listo. Entonces, regresando a nuestra primera tabla de la norma E070, agarremos como ejemplar lo que es el King Kong Fortaleza H10. Agarremos como ejemplar lo que es el King Kong Fortaleza H10, cuyas dimensiones son de 10 por 14 por 24. Como hemos citado, todos nuestros ladrillos, exceptuando el King Kong Infe, son clase 4. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar lo que es la altura de este ladrillo con un más menos 4%, el ancho del ladrillo más menos 3% y el largo de estos ladrillos más menos 2%. Si se dan cuenta, esto es directamente proporcional a las dimensiones del mismo. ¿Qué quiere decir? Una vez que hemos sacado los porcentajes, sumamos a la medida nominal o a las medidas que figuran en nuestras fichas técnicas y restamos y tenemos un estándar máximo y un estándar mínimo. Es decir, que si nosotros nos llega un ladrillo, pongamos que es de medidas 10.5, está fuera de norma. Y ustedes pueden presentar esto ante su proveedor y solicitar una evaluación de variación dimensional, tal como dicta la norma NTP, la 399 o en su efecto con los estándares brindados por la tabla número 1 de la norma E070. Pero si nuestro ladrillo llega dentro de los estándares que estamos viendo en pantalla o los que correspondan al tipo que ustedes han seleccionado para desarrollar su obra, definitivamente estamos dentro de los estándares estimados por la norma. Y obviamente si ustedes trabajan con un ladrillo más resistente, este margen de error va a ser cada vez mínimo. Si consideramos ladrillos, pongamos artesanales, cuya resistencia en algunos casos es evaluada como un 50 kilogramos por centímetro cuadrado, etc., podríamos considerar como que son ladrillos clase 1. Quiere decir que el margen de error en porcentajes más menos 8%, más menos 6% en lo que es el ancho, el largo más menos 4, y el alabeo puede llegar a ser hasta 10 milímetros. Entonces imaginen todas las opciones negativas que pueden adquirir al momento de pensar en un ladrillo de baja resistencia. No solo se trata de la resistencia que tenga este, sino los estándares que van a determinar esas desviaciones y que al final pueden hacer que falle nuestro muro, pueden darle algo de protagonismo a lo que es el mortero y la respuesta estructural de nuestro muro no va a ser acorde a lo que nosotros hemos calculado. Listo, y es todo en base a lo que tenemos que evaluar al momento de considerar si necesitamos ladrillos resistentes o no, si nosotros necesitamos que nuestra edificación trabaje acorde a estos estándares y obviamente en qué zona estamos trabajando. Consideremos que
gran parte del Perú es zona roja o zona sísmica. Lo pueden observar claramente en la norma E030, que es la norma de diseño sismo resistente. Y lamentablemente en muchos casos simplemente se basan en este enfoque ambiguo. Hay muchas personas, lamentablemente muchos técnicos en el rubro de la construcción, que solo consideran la norma E030. Sin embargo, la norma E030 tiene un aspecto, tiene un enfoque un poco más global, más abierto. En realidad deberíamos evaluar de manera más exhaustiva dónde estamos trabajando. Por ejemplo, en Cusco, si vamos a la E030, el mapa de riesgos, estamos hablando de zona 2, en algunos casos hasta zona 1, que es una zona no crítica, y podríamos considerar que no necesitamos un ladrillo tan resistente. Sin embargo, es información errónea porque en Cusco tenemos dos fallas tectónicas que son críticas, entonces definitivamente la evaluación no debe ser tan ambigua ni tan amplia. Definitivamente tenemos que evaluar a detalle dónde estamos trabajando, desde un estudio de suelos, desde un estudio del entorno con el que se está trabajando, ya que puede haber filtraciones, si existe algún regadío cerca, si existen curtiembres, etcétera. Tenemos que evaluar qué se va a trabajar. Si estamos trabajando un edificio donde va a haber un gran aforo, debemos determinar esa carga viva de una manera más exhaustiva para entender bien qué es lo que va a pasar en este edificio. En muchos casos no nos damos ese tiempo, pensamos que es simplemente un procedimiento a seguir que podemos obviar y lamentablemente en muchos casos quien se ve afectado es la persona que va a habitar este edificio y en muchos casos también lamentablemente se van a ver afectadas vidas humanas, como pasó en un terremoto, por ejemplo, en Tacna. Cito el ejemplo, en Tacna suelen trabajar con un ladrillo blocker que no es estructural, pese a que Tacna es zona 4, es una zona sísmica muy riesgosa, y trabajan con un ladrillo no estructural como si fuese estructural, como si fuese para muro portante. Por eso que en el terremoto que hubo en Tacna hace muchos años, si mal no recuerdo 2001, hubo fallas en edificios críticas que se vieron reflejadas en pérdidas de vidas. Entonces, definitivamente este análisis es una gran responsabilidad que tienen ustedes que se están capacitando para que a futuro, primero, no se vea sepultado el nombre o la calidad de profesional que tienen. Y tercero o segundo, en un caso más importante, no se vean afectadas las personas a quienes están sirviendo con su profesión, para quienes están trabajando o aquellas personas que están habitando cada uno de estos edificios. Bien, veamos algunas preguntas que nos han dejado, escriben por interno. Javier García pregunta, ¿qué diferencias hay entre ladrillos cerámicos y los ladrillos de arcilla? Y la importancia de la cantidad de agujeros en cada uno. Ok. Es muy importante determinar, por ejemplo, la materia prima con la que se está trabajando. Si se dan cuenta, los ladrillos cerámicos tienen un acabado más liso. Y es justo lo que hablábamos al inicio. Al inicio voy a regresar a lo que son las diapositivas para poder explicarlo mejor. Listo, aprovechemos esta pantalla en blanco. Al inicio mencionamos algo muy importante. La materia prima, o sea, cada grano o cada tierrita de arcilla, por decirlo así, si es muy grande o muy tosca, como dicen algunos, simplemente al momento de aglomerarse o unirse para poder desarrollar un ladrillo, nos va a dejar estos espacios en blanco o vacíos. ¿Qué va a pasar? Que va a ser muy poroso. Sí va a resistir altos impactos, pero no una presión constante, la carga que estamos aplicando. ¿Qué pasa? Y este es un ladrillo, pongamos, artesanal. ¿Qué pasa si nuestra materia prima pasa por un proceso de producción muy exhaustivo y la materia prima pasa por un tamizaje también exhaustivo? Quiere decir que los vacíos que nos va a dejar el unir esta materia prima o esta tierra de arcillas van a ser mínimos. ¿Nos va a dejar un acabado más fino? Sí, pero la presión que tenemos en este elemento simplemente va a permitir que ante un impacto, o sea, este elemento va a ser muy duro, pero ante un impacto va a fallar. Va a tener una fisura, una rotura, se va a desprender un pedazo, como dicen algunos, se va a despostillar. Entonces hay un punto de equilibrio, que no debe ser ni muy poroso, o sea, la granulometría de la materia prima no debe ser muy tosca, o no debe ser muy fino. Quiere decir que ese ladrillo sí va a tener un muy buen acabado, puede ser usado como caravista, definitivamente, pero no va a resistir tanto como esperamos, ya que ante un impacto se va a romper.
¿Cómo se ha reflejado esto? La merma en obra que estima la norma, lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, es de un 5%. Pero si ustedes tienen producto que no están estimando como un producto muy sensible, muy delicado, como dicen algunas personas, y van a trabajarlo acorde como se trabaja con un ladrillo, simplemente la merma va a aumentar. Los ladrillos van a fallar ante cualquier impacto y van a tener una merma que va a aumentar notablemente. Necesitamos este centro, que es un punto de equilibrio, para poder trabajar de manera tranquila con el ladrillo, que resista la cantidad idónea, la cantidad estimada para nuestra obra, y que tampoco se vea afectado por los impactos que tenga, y que tampoco nos dé una falsa sensación de seguridad, falsa resistencia. ¿Qué más debemos determinar? Saber si el lugar o el proveedor con el que estamos trabajando utiliza una buena materia prima, si utiliza o está siguiendo un proceso de producción exhaustivo, estandarizado, mecanizado o no, y el porcentaje de vacíos. Y ahí va el punto que citabas de porcentaje de vacíos. Tenemos estos tres puntos muy importantes, este trípode, le digo yo. En este trípode podríamos fallar en un punto o estar no idóneos, no en un dato esperado, pero en dos no podríamos fallar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artesanales? Los artesanales son ladrillos o bloques totalmente sólidos. Quiere decir que en porcentaje de vacíos están súper bien, no tienen ningún punto a observar. Tendríamos que de manera paralela observar la porosidad de los mismos. Absorben mucha agua. Si nosotros colocamos mortero dentro de un material muy poroso, lo que va a hacer el mortero es exurarse. ¿Qué es exurarse? Que va a botar agua de manera precipitada y el mortero ya no nos va a servir. Como en obra decimos, el mortero ya no va a pegar. Así se dice en obra. Después, ¿qué pasa si es muy poroso y queremos tarrajear? Va a pasar lo mismo, va a absorber todo el agua del tarrajeo, así humedezcamos ese muro como se suele hacer antes de tarrajear, de lado a lado, y aún así no va a pegar ese tarrajeo. Entonces, son puntos críticos que debemos evaluar. El problema con las ladrillas artesanales es que no evalúa de manera exhaustiva materias primas por el bajo capital que tienen y porque no tienen procesos estandarizados en producción, lo que va a hacer que simplemente estos materiales producidos claudiquen. Con esto no quiero lapidar las ladrillas artesanales, pero sí quiero lapidar ese énfasis en quedarse estancado a un nivel tan bajo, pese a que esta zona, por ejemplo, yo que estoy en Arequipa, exige un ladrillo altamente resistente. Como bien saben, en todo el Perú, Arequipa sufre bastantes sismos y estos son caóticos. Toda la franja costera que tenemos es caótica, es una zona roja según el mapa de riesgos brindado por la norma E030. Y tenemos fallas tectónicas distribuidas a lo largo del Perú que simplemente hacen que nuestras edificaciones, si no están evaluadas de manera exhaustiva y no damos tanto énfasis al considerar elementos resistentes o no, porosos o no, duros o no, etcétera, etcétera, fallen y se vean afectadas las personas que están en este lugar, como ya vengo mencionado en repetidas oportunidades. A ver, tengo otra consulta acá. Me dice José, el señor Ros Loza. Arquitecto José, gracias por su charla. Una consulta, nos colocará una pared medianera con ladrillos caravista para poder tener vista hacia la playa dentro de nuestra casa. Sin embargo, aparentemente ello ha generado una fisura en el piso sobre el cual fue colocado. ¿Qué solución podría recomendarme, por favor? Ok, acá hay muchos aspectos a citar. Primero vamos a evaluar lo que ha pasado con su muro y en general el edificio. Vamos a borrar las gráficas que estamos haciendo y regresemos a esta pantalla en blanco. Listo. Señor Rodo Loza, lo que ha pasado con su edificio es que, vamos a marcar, ya, usted ha tenido un edificio, o tiene mejor dicho un edificio, vamos a tratar de graficar con todas las, como dije antes, las limitaciones del PowerPoint, asumiendo que este es su edificio. ¿Ya? Y en este caso, usted está trabajando un muro medianero en la parte superior. Este es el muro. Normalmente,
en muchas casas de playa, si es que no son todas, lo que se busca es que si usted va a observar el mar, imagino que es una fachada de acceso o en una fachada muy importante. Quiere decir que casi toda su fachada debe ser vidrio. Y seguro el primer piso o tiene una mampara o tiene grandes aberturas. En una casa de playa lo que no buscamos es generar muchos muros. En realidad queremos muchas aberturas por un tema de sea ventilación, por un tema de visuales, un aspecto de imagen, un tema formal, etcétera, no un tema funcional. Entonces, si estamos trabajando con un sistema con grandes aberturas, estamos trabajando con un sistema aporticado. Quiere decir que lo que soportan las cargas son las columnas y esta viga, que va a amarrar y transmitir las cargas a las columnas. ¿Qué pasa si nosotros hemos colocado un ladrillo muy pesado en este edificio y en este muro medianero? Toda esta carga o todo este peso está yendo solo a la viga. No hay un muro portante acá abajo. Vamos a cambiar de color para que se entienda mejor. No hay un muro portante acá abajo que resista esas cargas. Es decir, tenemos un marco, todo este pórtico compuesto por dos columnas y una viga. Encima tenemos un muro que por lo visto ha sido trabajado con un material muy pesado y aparte cerramos el edificio. Y si se da cuenta, justo lo que hablábamos al inicio, como este muro no tiene continuidad, la carga solo es transmitida por medio de la viga, bueno, primero por medio de las losas, viguetas y luego la viga, a las columnas o placas en su defecto. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos estimado este espacio como un espacio no tan denso o no tan pesado. ¿Cómo se debió trabajar? Por ejemplo, si hablamos de ladrillos de arcilla, que es lo que nos corresponde, se debió trabajar con un material muy ligero, en este caso, pandereta. Si hubiéramos trabajado con pandereta, que es un ladrillo para tabiquería, un ladrillo tubular, como dicta la norma, cuyo peso es mínimo, si lo comparamos el peso de un pandereta con un King Kong estamos muy por debajo, entonces simplemente no estamos sobrecargando. Pero si hemos estimado que se puede trabajar con un ladrillo estructural, asumiendo que estamos aportando o dotando de resistencia a este pórtico, es falso, porque en realidad estamos sobrecargando el pórtico inferior o el primer nivel. Y es por eso que al ceder, así sea mínima la distancia que ha cedido esta losa, esta viga, etcétera, simplemente parte del muro, la parte de derecha, ha hecho presión, al igual que la parte izquierda, y la falla ha sido por esta zona, o ha tenido algún corte muy aledaño a lo que es la estructura. ¿Qué también podría pasar? Y voy a citarlo de manera muy breve. Puede que se haya trabajado ese muro como si hubiese sido un muro portante, o sea, trabajar el muro con los ladrillos y luego lo que es el pórtico, y estamos asumiendo que la respuesta estructural va a ser igual, pero en realidad lo que se va a mover y va a resistir cargas, pandeo, etcétera, etcétera, es el pórtico en sí. El muro, por inercia, se va a querer mantener fijo en su posición. Quiere decir que nosotros hemos pensado en una columna cuyos estribos transversales o refuerzos transversales o estribos han sido pensados en la parte superior y en la parte inferior. Sin embargo, estamos ejerciendo presión en la parte media con ese muro medianero. Y es por eso que también, si la fisura se presenta en los extremos del muro, es porque no lo hemos trabajado con una junta de dilatación, con una junta sísmica. Y simplemente el muro, por inercia, al tener su propio peso, al momento de que hay un movimiento sísmico o leves movimientos o un pandeo, no está trabajando al igual que la estructura. Y estamos hablando de dos elementos diferentes que al momento de chocar, si la estructura no soporta, uno de los dos tiene que fallar. La columna tiene acero, es difícil que falle. Puede fallar sí, pero el primero que va a fallar es el muro. Entonces no se ha trabajado de manera correcta. ¿Qué recomiendo al ser un muro medianero? Aislar el muro sería lo ideal. Darle la distancia que corresponde de las columnas para que ante un movimiento sísmico pueda trabajar de manera aislada y no pueda ejercer presión en puntos donde no hemos estimado ni reforzado estas columnas. Lamentablemente, si hemos colocado mucho peso, nos corresponde reforzar en la parte inferior
podemos colocar una columna debajo, en la parte media de este murete, para que las cargas que van a ser distribuidas, o que mejor dicho, van a ser ejercidas por este muro no estimado por lo visto en nuestra estructura, sean también distribuidas, así como en los extremos las columnas, en la columna con la que estamos reforzando en el medio. De todas maneras, tiene nuestro contacto por medio de Yo Constructor. Nosotros podemos asesorarlo con mucho gusto para poder brindarle una solución tangible sobre todo eso y que también vaya de la mano de nosotros. Gracias por esta oportunidad de nuevo. Definitivamente va a ser útil a futuro cuando evalúen un ladrillo al momento de adquirirlo para sus obras y al momento de evaluar dónde están trabajando y qué están trabajando. Los aplaudo por seguir adelante con estas capacitaciones, por seguir educándose y no detenerse, porque definitivamente el Perú no puede parar. Muchas gracias, un gusto y hasta otra oportunidad.